Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma. Lo prometí la semana pasada y es que voy a realizar algunos informes, seguramente 3, sobre un texto absolutamente impresionante que se llama La Carta a García. ¿Ha oído usted hablar de la famosísima Carta a García? Tiene una de las páginas modernas más populares y difundidas en el mundo. La Carta a García es una de las páginas modernas más populares y difundidas en el mundo. Antes de que la lea, conviene que recuerde la historia de tan curioso mensaje. ¿Cuál es la historia de este mensaje? Fue escrita por un norteamericano una tarde en el corto término de 1 hora. Pasó esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalicio de George Washington, y en marzo del mismo año ya se había publicado en la revista Philistine. Fue algo que brotó caliente de mi corazón y lo escribí tras un día gastado en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbos de una inacción criminal a que se tornasen hombres auténticos radioactivos. El único fin que me propuse al redactarla fue excitar a los inactivos y pesimistas a dedicarse con todo el entusiasmo posible a la acción, sin contentarse con hacer únicamente aquello que se les paga o que es muy fácil de hacer. Pero la verdadera idea creadora brotó de los labios de mi hijo Bert, cuando en el curso de la conversación entre taza y taza de té, sugirió que el héroe verdadero de la guerra de la independencia de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien en la hora oportuna culminante llevó a cabo el hecho único necesario: llevar el mensaje, la carta a García, la carta que lo iba a llevar al triunfo. Sin esta carta, quizás la independencia no se habría logrado. La frase me hirió como un rayo. Sí, exclamé, el muchacho tiene razón. El héroe es siempre aquel que cumple su misión. El héroe es siempre aquel que en cada momento ejecuta con precisión y entusiasmo todo lo que tiene que hacer. El que lleva la carta a García. Corrí a mi escritorio y de un tirón, de uno a otro cabo, escribí una carta a García. Tampoco caso hice a mi escrito, que fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. Tampoco caso le hizo a este escrito, que fue publicado en la revista sin ningún encabezamiento. La edición salió y empezaron a llover pedidos por docenas, por 50, por 100 ejemplares de la revista. Y cuando The American News pidió 1000 ejemplares, pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes qué era lo que en ese número de la revista levantaba tal polvareda. Con asombro oí su respuesta: esa historia tuya acerca de García. Eso es lo que está haciendo que se mueva su medio de comunicación. Al día siguiente recibí un telegrama de George H. Daniels del New York Central Railroad que decía: dame el precio de 100,000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de folleto, con un aviso en la portada sobre Empire State Express, y diga cómo puede hacerme la entrega. Contesté dando el precio y avisando que la entrega se podría hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100,000 ejemplares de la carta García nos parecía una empresa temeraria. El resultado fue que di permiso a Mr. Daniels para reimprimir el artículo por su cuenta. Lo hizo en ediciones de 500,000 de folletos.
2 o 3 lotes de 500.000 fueron puestos en circulación y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos y traducido a todas las lenguas vivas. En los tiempos en que Mr. Daniels distribuía la carta a García, vino a los Estados Unidos el príncipe Kilakov, director de los ferrocarriles rusos. Y como dicho príncipe fuese huésped de New York Central y saliera a una gira por todo el país bajo la dirección personal de Mr. Daniels, conoció el folleto y se interesó por él más, aunque por ser Mr. Daniels quien lo repartía y por la gran cantidad que vio circular de mano en mano, que por cualquier otra cosa. Este ruso se interesa en el documento, se interesa en la carta García, primero porque lo estaba distribuyendo Mr. Daniels y después porque lo veía circular de mano en mano. La carta García circulaba de mano en mano. La carta García era leída por muchísimas personas. Pero ¿qué es lo que contenía la carta García? En eso van a consistir estos informes. Lo cierto del caso fue que, de vuelta a su país, lo hizo traducir al ruso e hizo repartir sendos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Indostán, a la China. Se fue por muchos lugares del mundo la carta García. Durante la guerra rusa-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de la carta García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que debía ser algo excelente y lo vertieron a su idioma. Por orden de Mikado, fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares y civiles en el Japón. Alrededor de 44 millones de ejemplares de la carta García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación de una obra en vida de su autor. Esta es la obra más distribuida de un autor en vida. Ha logrado realmente cosas impresionantes en la historia, pero todo ocurrió por unos afortunados incidentes. Y esta es, queridos amigos, queridas amigas, queridos oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Ley Martin, esta es la carta García. No la puedo leer toda por razón de tiempo, pero voy a leer una parte hoy, seguramente una parte la próxima semana y tal vez me va a alcanzar para hacer 3 informes porque es absolutamente desconcertante e impresionante la carta a García. Dice así: hubo un hombre cuya actuación en la guerra de independencia de Cuba brilla en mi memoria como el sol en su pleno esplendor. Sucedió que en aquella guerra, cuando los Estados Unidos decidieron intervenir en favor de los rebeldes cubanos, se vio muy clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente norteamericano y el jefe de los patriotas, el general Calixto García. Pero ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, ¿sabe dónde? En alguna tenebrosa montaña escondida en el interior de la isla. Y era absolutamente necesario ponerse en comunicación con él para organizar los planes de ataque y de defensa. Pero ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dijo al presidente: conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de llevar esa carta a García, es él, Rowan. Llaman a Rowan, le piden que vaya en busca de García, esté donde esté, y que a costa de cualquier sacrificio le haga llegar esa carta importantísima. Rowan toma la carta, la guarda bien escondida en una bolsa que cierra contra su corazón, desembarca a los 4 días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, cruzando un territorio hostil, y entrega la carta a García. Los 2 frentes coordinan acciones y se gana la guerra. ¿Cómo logró llegar hasta donde estaba el destinatario de la carta?
Es algo interesante que merece que se escriba para saber cómo fue que sucedió. Son cosas de las cuales no tengo especial interés en narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta ¿en dónde podré encontrar al tal García? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Esto será fácil? ¿No traerá peligros ese oficio? ¿Y por qué yo y no otro? Nada de esto pregunta ni comenta. Se va sin más a cumplir lo que se le ha encomendado. Por Dios vivo, que aquí hay un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo, porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, templar su íntegro y templar su ser íntegro para el deber, hacerlos que tengan templanza, que tengan decisión y que actúen en lugar de hacer preguntas estúpidas, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las cosas, en fin, a llevar la carta a García. Al final de esta lectura les voy a obsequiar la carta a García. Eso no es una obra mía, es una obra de un gran autor y se ha distribuido en millones y millones y millones y millones de ejemplares. Continúa la carta a García. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado algunas veces estupefacto ante la imbecilidad y la pereza del común de los hombres, ante su dejadez, ante su falta de energía y de perseverancia para llevar a término las tareas que cada uno debe cumplir. A quien desee esta carta se la voy a regalar, me va a escribir a conferencistagermandias@hotmail.com. Continúa la carta a García. Por todas partes se ve flotar el descuido culpable, el trabajo a medio hacer, la despreocupación, la indiferencia. Esta parece ser la regla general en el obrar de muchos. Muchos empleados cumplen tan descuidadamente sus deberes que si fueran soldados en una guerra ya los habrían fusilado por desertores. Bajo estas condiciones no se puede tener éxito si no se logra por uno u otro medio la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel iluminador como ayudante. Amable lector, ¿quiere poner a prueba mis palabras para saber si es cierta o no la afirmación de que si el progreso no nos llega es porque no se encuentran personas dispuestas a cumplir sus deberes con entusiasmo y hasta con sacrificio? Llame a uno de los muchos empleados que trabajan a sus órdenes y dígale: consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la biografía de Correggio o de Correggio. Italiano, averigüe quién es Correggio o quién es Correggio. ¿Cree usted que su ayudante dirá, sí señor, por supuesto, y ponga manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Pero es que ese oficio me corresponde hacerlo a mí? ¿No será más bien la vida de Bismarck lo que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que haga eso? ¿Necesita usted ello con urgencia o lo podemos dejar para la semana entrante? ¿Quiere que le traiga más bien un libro y saca usted mismo el resumen? ¿Y usted para qué quiere eso? Sí. Eso es lo que va a escuchar. Óigame, y en mi próximo informe voy a continuar con la lectura de esta carta a García. Y qué bueno hacerles, por ejemplo, a los empleados de su empresa una conferencia sobre la carta a García, sobre la necesidad de la proactividad, de la acción, de hacer las cosas, de ejecutarlas, porque la única manera como salen los proyectos adelante es trabajando, trabajando y trabajando, pero trabajando con inteligencia. Y un elemento absolutamente fundamental es saber
para dónde va. Y es sobre todo, no rendirse y no desistir. La próxima semana continuaré con la carta a García. Escuche los otros capítulos porque es un texto realmente maravilloso que le va a dejar muchas enseñanzas. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo escribimos o se lo ayudamos a escribir. Se contacta conmigo y le digo qué hay que hacer. A quien desee mis audiolibros que tienen 5 o 6 horas en mi voz, me escribe y le digo cómo los consigue. Y a quien desee mis libros, tengo 17 en Amazon, ahí los puede encontrar. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Mi correo electrónico, conferencistagermandías@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567. No se pierda los próximos informes de la Carta a García. Les envío un gran abrazo, los llevo en mis oraciones y en mi corazón. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.